El viento aullaba con fuerza, azotando el paso alpino con furia salvaje. La nieve volaba de lado, afilada como agujas, azotando el rostro de Lucas mientras seguía adelante. Con las manos enguantadas, agarrando las correas de su mochila. A cada paso, la capa de hielo bajo sus botas se agrietaba y crujía como si la propia montaña le advirtiera que retrocediera. Pero no lo hizo. Él nunca lo hizo. Su respiración era agitada, visible en densas bocanadas, y sin embargo, el silencio en su pecho era más fuerte que la tormenta. No solo luchaba contra el frío, lo sobrevivía, lo abrazaba. Allí afuera, no había pena, ni preguntas, ni recuerdos que esquivar. Solo dolor. Nieve y la interminable marcha hacia adelante habían pasado 2 inviernos desde que la avalancha se la llevó. Desde que las montañas le dieron silencio y se llevaron todo lo demás, Lucas ya no hablaba mucho. No le hacía falta, ni a los pocos excursionistas con los que se cruzaba a veces, ni al tendero que de vez en cuando le enviaba provisiones. El viento era ahora su compañía, la escarcha, su espejo. El único sonido en el que confiaba era el crujido bajo sus pies y el viento que le cortaba los oídos como una advertencia. Esta soledad no era soledad, era un refugio. El dolor era más fácil de soportar cuando nadie te preguntaba cómo lo estabas llevando. Lucas conocía este sendero, cada curva, cada roca. Lo había recorrido incontables veces en silencio, sin sobresaltarse ni una sola vez. Pero hoy algo le impedía el acceso, un nudo en el estómago, un peso en el pecho que no era de frío. Miró a su alrededor, ajustándose la bufanda. Los árboles crujían por la escarcha, la nieve se espesaba, la luz del día se atenuó. Y, sin embargo, la inquietud persistía. Una extraña tensión flotaba en el viento como una respiración contenida demasiado tiempo. Como ojos observando desde un lugar invisible. Lucas no creía en fantasmas, pero en ese momento, la montaña no se sentía vacía. Lo detuvo a medio paso. Un sonido bajo la tormenta. No era viento, no era roca, no era un animal rascar. Pausa. Rascar suave. Repetitivo, como algo o alguien atrapado y, esforzándose, se giró conteniendo la respiración, entrecerrando los ojos mientras la nieve le tapaba la vista. El sonido era tan débil que no estaba seguro de si era real o solo un recuerdo que resonaba a través del hielo, pero volvió a sonar, firme, rítmico. Desesperado, su pulso se aceleró. Lucas se quedó quieto, con la tormenta rugiendo a su alrededor, como si la propia montaña lo instara a escuchar. Negó con la cabeza. Parpadeó entre las ráfagas de viento. Quizás no era nada. Una rama rozando la roca. El viento provocando un hueco. Pero el sonido tenía ritmo, un propósito. Y algo en su interior le decía que no era solo el viento jugando con él. Miró ladera abajo, observando el blanco irregular y las sombras. Allí, entre los montones de nieve, medio cubierto, había una estrecha abertura. Oscura. Quieta. Oculta. Dudó. Lo más inteligente sería seguir caminando. La tormenta reciaba y aún le quedaba 1 hora para llegar a la cabaña. Pero algo más profundo, más antiguo, se agitó en él. Un sentimiento que no había permitido en años. Preocupación, curiosidad, un destello de compasión. Un paso. Luego otro. La nieve se derrumbó ligeramente bajo sus botas al desviarse del sendero. El frío le atravesaba las costuras del abrigo. El sonido era más fuerte ahora, ya no era ignorable, un rasguño. Una pausa, y luego otra vez, como una llamada de auxilio amortiguada por la nieve y el silencio. Se agazapó cerca de la abertura, apoyándose en las rocas. Era una cueva poco profunda, lo suficientemente grande como para albergar algo pequeño o a alguien pequeño. Se le atascó la respiración. Por un instante. Solo oyó el viento y los latidos del corazón, los suyos y algo más. Entonces, un suspiro, bajo y entrecortado, surgió de las sombras del interior. Lucas se inclinó. Y el mundo, que había sellado tan fuertemente, comenzó a agrietarse. Lucas se agazapó cerca de la entrada de la cueva, conteniendo la respiración. El viento aullaba tras él, traqueteando en la cresta. Pero debajo de un sonido, un gemido suave y entrecortado, se inclinó más cerca. No era. El viento fue doloroso. En algún lugar de la oscuridad, más allá de la entrada cubierta de nieve, algo estaba vivo, débil, gritaba, no pidiendo atención, sino clemencia, el corazón de Lucas. Embotado por el dolor y las temporadas de silencio, se conmovió, se ajustó la mochila, sacó una linterna y se adentró con cautela en el estrecho espacio. La cueva era poco profunda, más una grieta que un refugio. Pero suficiente para bloquear el viento. El hielo se aferraba a las rocas. Sus botas crujieron. Sobre la tierra helada, pasó el haz de luz por el interior. Y entonces la vio. Allí, acurrucada cerca de la pared del fondo, había una perra, delgada, inmóvil y cubierta de una fina capa de nieve. Su pelaje, probablemente antaño espeso y dorado,
Estaba enmarañado y opaco. No ladraba ni corría. Simplemente miraba fijamente. Los ojos de Ember se encontraron con los de él. No suplicaba, no confiaba, pero estaba viva, apenas. Su mirada era cautelosa, pero no vacía. Había algo detrás. Un destello. Una pregunta. Lucas no se movió. Ella tampoco. Afuera, la tormenta rugía con furia, pero en la quietud de la cueva, el tiempo contenía la respiración. Bajó un poco la luz para que no la cegara. No deberías estar aquí, murmuró, con la voz ronca por la inactividad, aunque yo tampoco dio un paso lento hacia adelante, entrecerrando los ojos. Cuanto más la observaba, más Brut se volvía la verdad. Su pata delantera estaba hinchada y manchada de sangre seca. Sus costillas sobresalían de su pelaje como un hueso afilado. Una cuerda colgaba suelta de su cuello, deshilachada, anudada y manchada. Sin correa una atadura. Quienquiera que la hubiera poseído no la había amado. Y de lo que quiera que hubiera huido, fue suficiente para arrojarla a los brazos de una tormenta. Lucas apretó la mandíbula. Una parte de él quería darse la vuelta. Ya no estaba hecho para esto. Ni para preocuparse. Ni para salvar a nadie. Apenas podía mantenerse en pie la mayoría de los días, pero no podía irse. No esta vez. Un gruñido bajo salió de su pecho, ronco y inestable. Se movió ligeramente. Sus músculos tensos bajo el pelaje quebradizo. No era miedo. Fue instinto. Lucas se detuvo de nuevo, agachándose sobre una rodilla aún a varios metros de distancia. Le temblaban los dedos, no de frío, sino de algo más profundo. No estoy aquí para hacerte daño, susurró, sin saber por qué hablaba. Quizás a ella, quizás a sí mismo. Simplemente no quiero dejarte aquí. No volvió a gruñir. Solo observaba, en silencio, esperando, y en ese momento Lucas lo sintió. La misma sensación que había enterrado bajo la nieve y el silencio durante 2 años. Vulnerabilidad. El viento afuera aullaba de nuevo, como recordándole que tenía minutos, no horas. Avanzó lentamente, centímetro a centímetro, con la respiración tranquila. El perro no se movió cuando llegó hasta ella. No se inmutó cuando se quitó su pesada parca. La colocó con cuidado sobre su espalda. Con cuidado de no tocar sus heridas. La tela envolvió su pequeño cuerpo. Ella se estremeció, sobresaltada, y luego se quedó quieta. Su respiración, superficial pero constante. No conozco tu historia, murmuró Lucas, con los ojos más irritados por el recuerdo que por el frío, pero sé lo que es perderlo. Todo no fue heroísmo. No fue lógico. Era un recuerdo, y tal vez esperanza. Era sorprendentemente ligera. Huesos envueltos en pelaje. La levantó con cuidado, con un brazo bajo el pecho y el otro bajo las patas traseras. Ella emitió un suave gruñido de dolor, pero no se resistió. Afuera, la tormenta acechaba. La nieve se había vuelto más espesa y el camino sería más difícil. Pero Lucas no dudó. Ajustó su agarre, protegiendo su cuerpo con el suyo. Mientras iniciaba la lenta marcha de regreso a su cabaña, podía sentir su respiración temblorosa, pero real, contra su pecho por primera vez en mucho tiempo. Lucas no caminaba solo, llevaba algo frágil. Algo que vale la pena salvar, y aunque aún no lo sabía, este fue el comienzo de ser salvo también. De vuelta en la cabaña, Lucas la recostó con cuidado cerca de la chimenea. Arropando su frágil cuerpo con mantas, colocó un cuenco de agua y un poco de carne tierna en el suelo de madera y luego se apartó para dejarle espacio. Ella no se movió, solo se quedó mirando. Esperó, en silencio, con cuidado. Sin querer acosarla, pasaron los minutos. Nada, pero cuando se dio la vuelta y se dedicó a la estufa, oyó un leve sonido. El suave tintineo de su nariz al rozar el cuenco. Lucas sonrió, levemente. Entonces, comerás, pero no si te estoy mirando. Se convirtió en una rutina. Él dejaba comida, se iba, ella comía. No era confianza, todavía no, pero era algo. Un comienzo. Al tercer día, Lucas se sentó frente a ella mientras ella yacía acurrucada cerca de la chimenea. Sus ojos, aunque aún cautelosos, no se inmutaron cuando él la miró. Necesitas un nombre, dijo en voz baja, algo que refleje quién eres, no quién te han puesto, pensó durante un largo rato antes de susurrar. Freya. Me pareció adecuado. Un nombre de resiliencia, de reinas, guerreras y diosas. Parpadeó lentamente. Ninguna reacción. Pero esa noche, cuando lo repitió, buenas noches, Freya, sus orejas se crisparon. Y en el silencio, Lucas sintió que algo cambiaba. Freya no emitió ningún sonido, ni gruñidos, ni gemidos. Solo silencio y ojos que lo observaban como si leyeran un idioma olvidado hacía mucho tiempo. Lucas se dio cuenta cómo seguía sus movimientos, inclinando la cabeza cuando él leía en voz alta diarios viejos o murmuraba para sí mismo mientras cortaba leña. Como nunca parecía dormir profundamente, siempre alerta, siempre vigilando.
no confiaba en él, no del todo, pero sentía curiosidad, y Lucas, a su manera. Estaba igual de inseguro. Había perdido tanto. Se sentía tan vacío. Pero ahora, con ella allí respirando, sanando, empezó a sentirse presente. La tormenta se abalanzó rápidamente. La nieve golpeaba las ventanas. Lucas estaba sentado junto al fuego, con una taza de té en la mano, mientras el calor le impregnaba la piel. Frey había mantenido la distancia todo el día, atenta y en silencio, pero mientras la cabaña crujía bajo el peso del viento. Algo cambió. Al principio no la notó, pero entonces, un movimiento, lento, cauteloso. Ella se arrastró hacia él con piernas temblorosas y se sentó a sus pies. Ella no lo tocó. Solo apoyó la cabeza en el suelo, cerca de sus botas. No habló. Simplemente extendió la mano, suspendida sobre su cabeza, hasta que ella se movió apenas lo suficiente para que él pudiera apoyar la palma suavemente sobre su pelaje. Ella cerró los ojos y Lucas exhaló. La herida en su pata se había inflamado. Lucas sirvió agua. Sacó una gasa y se sentó en el suelo junto a ella. Ella no se resistió mientras se limpiaba suavemente la herida. No gruñó ni se apartó. Solía hacer esto por otra persona, dijo en voz baja. Le temblaba la voz, pero esta vez no por el frío, era torpe. Siempre se cortaba con algo. Tenía un cajón solo para vendas. Freya lo observó, sin parpadear. Sin juzgar, mientras le vendaba la pata, Lucas seguía hablando. No para ella. Para sí mismo. Ella fue la razón por la que vine aquí. O la razón por la que me quedé. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego, pero su presencia resonaba en su corazón. Al final de la semana, Freya ya tenía fuerzas para salir a caminar. Lucas mantuvo la correa suelta, sin tirar ni guiar. Simplemente caminando a su lado. La nieve era más ligera ahora, el aire más tranquilo. Por primera vez había paz en el bosque. Pero la paz nunca duró mucho. Un crujido repentino, como el de una rama que se rompe, o el de un disparo que resuena entre los árboles. Freya se estremeció. Entonces corrí. Freya llamó Lucas, con el corazón encogido al verla desaparecer entre los árboles. Freya lo persiguió. Cada paso es un recuerdo de pérdida, de impotencia. Nieve cayendo. Su respiración era agitada. Su voz ronca buscó durante horas, su mente gritando lo peor, hasta que finalmente vio huellas, sangre, un deslizamiento por un sendero estrecho, y entonces, su gemido estaba atrapada entre hielo y piedra, con la pata trasera torcida y el pelaje cubierto de escarcha. Cuando Lucas se acercó, no gruñó, no se movió. Ella simplemente lo miró con los ojos abiertos y confiados. Se deslizó hacia abajo, con cuidado, susurrando su nombre. Cuando la alcanzó, ella no se resistió. Mientras la levantaba en brazos, ella presionó su cabeza contra su pecho, sin pánico, sin resistencia, simplemente ríndete, y Lucas sintió que algo se rompía en su interior. Esta vez no era dolor, no era pena, alivio y amor de esa noche. Lucas colocó una manta cerca de la chimenea, como siempre, pero Freya pasó de largo. Ella se acostó junto a su catre, con su cuerpo acurrucado contra el costado y su espalda rozando suavemente su mano. No dijo nada. Simplemente dejó que sus dedos descansaran sobre su pelaje, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Por primera vez en años, durmió profundamente, sin sueños, sin fantasmas. Solo calor, solo Freya. Lucas los notó por primera vez cuando regresaba de recoger leña, dos surcos profundos que atravesaban la nieve prístina, demasiado limpios, demasiado frescos. Nadie llegó hasta aquí, a menos que tuviera una razón. Se arrodilló, pasando los dedos enguantados por la banda de rodadura. El dibujo era amplio. Un camión, quizá. No el del guardabosques. No era de nadie conocido. Freya estaba detrás de él a cierta distancia, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. No había gruñido, pero algo en su postura delataba inquietud. Lucas se volvió hacia ella. «¿Conoces este olor, verdad?» Ella no se movió, pero sus ojos lo decían todo. Al día siguiente pasó por la estación de guardabosques para revisar las provisiones. La guardabosques, una mujer de mirada penetrante y voz tranquila, se acercó y dijo: «So ha hablado. Buscan un pastor. Una hembra delgada, con una pata cicatrizada, cojeando. No sabrás nada de eso, ¿verdad?» Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Creen que forma parte de una redada de peleas de perros en Múnich. Fue desmantelada hace meses, pero algunos perros desaparecieron antes de la redada. La imagen de Freya en la cueva, ensangrentada, hambrienta, atada con esa cuerda, lo golpeó como agua helada. No respondió, pero el nudo en su estómago se hizo más profundo. Era temprano por la mañana cuando llamaron a la puerta, fuerte,
Impaciente, Lucas abrió la puerta y vio a un hombre de hombros anchos con una chaqueta de cuero que sostenía un expediente en una mano y una sonrisa burlona en la otra. Disculpe la molestia, amigo, dijo el hombre. Busco una perrita. Se perdió hace tiempo. Una perrita preciosa. Pastor alemán. Levantó un papel. Lucas supuso que era un formulario de adopción falso. Se llama Roxy. ¿Le suena? Detrás de Lucas, Freya apareció en la puerta. Sus ojos se clavaron en el hombre. Su cuerpo se congeló. Luego retrocedió lentamente, con la cola baja y un gruñido bajo, retumbando en su pecho. La mirada del hombre pasó rápidamente de Lucas a otro lado. Y su voz cambió. La necesitaré de vuelta. Lucas se irguió. No se irá a ningún lado. El hombre sonrió. Pero su mirada era fría. Ya veremos. Freya se retiró a un rincón de la cabaña después de que el hombre se fuera. No se acostó. No se relajó. Simplemente observó la puerta, caminando lentamente, como esperando a que se abriera de nuevo. Lucas se sentó junto al fuego, mirando las llamas. Se sentía desgarrado, impotente ante cualquier falsa autoridad que el hombre portaba, y con miedo de que la ley se pusiera del lado del papel en lugar del dolor. Entonces Freya se acercó a él. Se sentó en silencio. Apoyó la cabeza en su rodilla. Él la miró. No dejaré que te lleve. Su cuerpo se inmovilizó. Su temblor cesó. Sostuvo su mirada, y en esa única mirada, él comprendió, ella le estaba confiando su vida a ninguno de los dos. Durmió. Freya se movía en círculos lentos y cerrados, con las orejas moviéndose con cada crujido de madera. Lucas intentó descansar, pero su mente iba a 1000 por hora. Imágenes de su sufrimiento, la sonrisa petulante del hombre, la amenaza de pérdida. Todo le latía como una tormenta en el pecho. Se sentó a la mesa de la cocina, con los puños apretados, y una taza de té frío sin tocar. Cada vez que Freya pasaba junto a él, su cola le rozaba la pierna. Era pequeña, pero le recordaba que ella seguía allí, que seguía contando con él, y no podía defraudarla. Era justo después del amanecer cuando el hombre regresó. Esta vez no llamó. Solo se oyeron pasos en el porche y una mano probando la puerta. Lucas la abrió antes de poder entrar por la fuerza. Te lo dije, empezó Lucas. Esta vez tengo refuerzos, interrumpió el hombre con voz cortante, y la próxima vez traeré al sheriff. Me quedo con lo mío. Pero entonces se oyó un gruñido, bajo, profundo. Freya se interpuso entre ellos, con el cuerpo rígido, las orejas hacia atrás y los dientes al descubierto. No era miedo, era furia. Se plantó frente a Lucas como un escudo, con todos sus cabellos erizados. El hombre dio un paso atrás, por primera vez. Su confianza se quebró. Ella no te quiere, dijo Lucas con voz tranquila pero firme, y yo tampoco. Tan pronto como el hombre se marchó, Lucas cogió el teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de la estación de guardabosques. Soy Lucas Helve, tengo información sobre un perro de ese ring de pelea. Me lo explicó todo. La cuerda, las heridas, el hombre, el miedo. Freya se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en su muslo. Ahora tranquila, al colgar, la miró. Ya es hora de terminar. ¿Con esto? No. Ella no respondió. Pero no tenía por qué hacerlo. No tardó mucho. El microchip de Freya, oculto bajo una cicatriz, decía la verdad. Su verdadero nombre, su estatus robado, su pasado. Las fotos coincidían con el hombre. Se presentaron testigos. El historial era falso. Las lesiones en su cuerpo fueron suficientes para acusarlo. El arresto se produjo discretamente. Dijeron que la banda caería después, pero para Lucas, el único sonido que importaba era la respiración de Freya, suave y constante. Acurrucada a su lado esa noche, ella ya no tenía que correr más, ella estaba en casa. El duro blanco del invierno se desvaneció lentamente y en su lugar llegó el color, el verdor abriéndose paso a través de la tierra, los arroyos helados derritiéndose en canciones. Y la luz del sol suavizando todo lo que tocaba. Lucas caminaba por el sendero de la cresta a un ritmo constante, con Freya trotando delante, con pasos ligeros y seguros. Su cojera había disminuido. La mirada demacrada de sus ojos se había suavizado. Ya no miraba por encima del hombro. ¿Y Lucas? Ahora estaba más alto. Ya no sentía el peso en el pecho, ese que lo oprimía en silencio, ese que le oprimía los pulmones cada vez que pensaba en el pasado. Ya no caminaba para olvidar. Caminó para estar presente. Con ella parecía una perra, distinta. Su pelaje, antes opaco y desigual, ahora brillaba dorado bajo la luz del sol. Sus ojos ya no se movían con miedo, sino que escudriñaban con curiosidad. Una tarde, un grupo de excursionistas los cruzó por el sendero. Freya no se acobardó. Se quedó junto a Lucas, con la cola baja pero relajada. Uno de los excursionistas comentó lo hermosa que era. Lucas sonrió radiante. Sí, es especial. Hacía años que no sonreía así, no con una sonrisa vacía,
sino con una sonrisa sincera. Incluso él lo pilló desprevenido. Freya le dio un golpecito en la pierna con la nariz, como si dijera, está sonriendo. De nuevo, de vuelta en la cabaña, Lucas comenzó a escribir. No son registros de supervivencia ni listas de suministros, son historias. Escribió sobre la cueva, sobre la tormenta, sobre la niña de ojos ámbar que tenía más cicatrices que pelo y cómo le enseñó a sentir de nuevo. Las palabras llegaron lentamente al principio, luego todas a la vez. Páginas llenas de una honestidad que no se había permitido expresar. Desde la avalancha. Cuando terminó el primer cuento, se lo leyó en voz alta a Freya. Ella yacía acurrucada, cerca de la chimenea. Moviendo una oreja con cada palabra, hizo una pausa y la miró. Tú eres la razón por la que volví a tomar un bolígrafo. Ella parpadeó lentamente, satisfecha, y por primera vez en mucho tiempo. Lucas no se sintió como un hombre compasado. Se sentía un hombre que tenía algo que compartir. Lucas solía escalar para desaparecer. El viento y la altitud eran su forma de desvanecerse de la memoria, del sentimiento, del dolor, pero ahora, con Freya a su lado, cada ascenso se sentía diferente. Él se movía más despacio, absorbía más. Le mostró senderos que una vez había recorrido solo. Ella perseguía mariposas entre las flores silvestres. Él se reía cuando ella se deslizaba por los bancos de nieve como una niña. No. Hablaban el mismo idioma, pero se entendían, mejor que la mayoría de la gente. Estas montañas ya no eran solo un escape, estaban en casa. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Afuera. La noche cubría el valle con su quietud. Lucas estaba sentado con una taza en la mano, recorriendo, con la mirada la pequeña repisa de madera. A un lado, una foto de su esposa, sonriendo bajo la luz del verano. Al otro, una foto nueva, Freya, corriendo, con las orejas al aire, la alegría congelada en el tiempo. Se puso de pie. Tomó la fotografía de Freya y la colocó suavemente junto a la de su esposa, dos almas que cambiaron su vida. Una le enseñó a amar, la otra le enseñó a vivir de nuevo. Gracias, susurró, con su voz apenas por encima del silbido del fuego. Freya se movió mientras dormía, acurrucada a sus pies, la cabina. Por primera vez en años, se sentía completa. Lucas estaba de pie junto a la ventana, observando a Freya mientras yacía acurrucada junto al hogar. Su cuerpo subiendo y bajando en un ritmo pacífico. Entonces lo impactó cuán silenciosamente había entrado en su vida. Ningún gran rescate, ningún momento heroico, solo una criatura rota temblando en una cueva. Sin pedir nada allí, sin embargo, su presencia había cambiado algo enorme dentro de él. Solía creer que la sanación llegaba con el tiempo. O con la distancia, pero no fue así. No hasta que esta criatura silenciosa dio un paso hacia él en medio de una tormenta. Así fue como llegó la sanación. Envuelta en piel, sin decir nada. Solo necesitaba que confiaran en ella. Freya podría haber huido. Podría haberse escondido tras el instinto, el recuerdo y el dolor. Pero no lo hizo. Ella se quedó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió, y en su elección. Lucas vio algo que casi había abandonado, la fe. Volvió a confiar. No ciegamente, sino voluntariamente. A pesar del dolor, a pesar del pasado. De eso fue lo más valiente que jamás había presenciado. Cuando la sacó de la cueva. Lucas creyó que la rescataba, que le daba una segunda oportunidad, que le ofrecía seguridad. Pero cada momento desde entonces ha contado. Una historia diferente. Fue su presencia constante, su silencio, su confianza. Eso lo sacó del vacío de dolor en el que se había enterrado. Ella no pidió nada, simplemente se quedó y con eso le dio una razón para volver a mirar hacia adelante. Ella lo salvó. Solo había bastado una temporada, un largo invierno de tormentas, miedo, recuperación y momentos de tranquilidad junto al fuego. Lucas lo había perdido todo. Freya había sido abandonada. Pero juntos, a través de la confianza, a través de la elección, a través del amor, encontraron un nuevo comienzo. No es ruidoso, no es perfecto, pero real. Pertenecían no solo a las montañas, no solo a la cabaña, sino el uno con el otro. Y en esa simple verdad, todo lo demás finalmente tuvo sentido.